Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy volvemos a la biología. Vamos a asomarnos a el tan diverso y sorprendente reino animal para poner nuestro foco sobre los animales vertebrados. ¿Qué son los animales vertebrados? ¿Qué especies, cuántas especies y cuáles incluye esta denominación? ¿Qué son los cordados? ¿Qué son los tetrápodos? ¿Cómo fue la evolución de estos animales desde su origen hasta la actualidad? Algunas de las muchas preguntas que intentaremos responder hoy. Por supuesto, no lo haré yo, lo harán nuestros invitados y ya vamos a recibir al primero. Hoy nos visita Julián Faibovich. Julián es doctor en Ecología y Biología Evolutiva, es investigador principal del CONICET y profesor adjunto del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como jefe de la división Herpetología del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y publicó más de 100 artículos. ¿Cómo estás, Julián? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contanos, ¿qué son los animales vertebrados? Los vertebrados son un grupo de animales que comúnmente son caracterizados por la presencia de una columna vertebral compuesta por elementos vertebrales. Eso es habitualmente, digamos, el nombre remite habitualmente a eso, pero hay muchas otras características muy específicas de los vertebrados. Entre ellas podemos señalar un proceso de cefalización muy importante, es decir, tenemos una centralización de diversos sistemas de los sentidos en la región anterior del cuerpo, asociada también a un cerebro, está bien que es una expansión anterior en la médula espinal, precisamente asociado a esta centralización de los sistemas de los sentidos. Bien, ahí hay elementos que tienen en común los vertebrados. ¿Y se los incluye dentro de un grupo más grande? Sí, los vertebrados son incluidos en los cordados. Los cordados. ¿Sabés que tengo un informe que nos presenta a los cordados? Los conocemos y seguimos conversando. ¿Te parece, Julián? Sí. Estos son los cordados. Los cordados son un filo del reino animal de los que en la actualidad se conocen casi 65.000 especies, ubicándose como los terceros más numerosos detrás de los artrópodos y los moluscos. La mayoría pertenece al grupo de los vertebrados, de los cuales alrededor de la mitad son peces. Se caracterizan por tener notocorda, como se llama a una varilla semirrígida de sostén que se encuentra ubicada de manera dorsal al tubo digestivo. Está formada por un tipo de células que le brindan cierta rigidez al cuerpo y se encuentra recubierta de una vaina fibrosa que se extiende a lo largo de todo el individuo. En algunos grupos, este tejido persiste durante toda la vida, mientras que en la mayoría, durante el desarrollo es reemplazado por la columna vertebral. Los cordados también poseen un cordón nervioso hueco, tubular y dorsal al tubo digestivo. En los animales más complejos, se desarrolla el encéfalo y la médula espinal a partir del extremo anterior de esta cuerda. En el caso de los vertebrados, el grueso haz de fibras nerviosas corre protegido por los arcos neurales de las vértebras, mientras que el cerebro está rodeado por un cráneo óseo o cartilaginoso. Los cordados cuentan con una cola postanal. Poseen segmentación muscular en un tronco no separado. Su corazón tiene vasos sanguíneos dorsales y centrales, al tiempo que su sistema circulatorio es cerrado. Asimismo, cuentan con un aparato digestivo completo. Son un grupo de una enorme diversidad, adaptados a un gran número de nichos ecológicos, y a lo largo de su existencia demostraron tener una historia evolutiva con adaptaciones notables. Se destaca su capacidad de autorregulación y organización interna. En el caso de las aves y los mamíferos, pueden elevar y mantener constante la temperatura del cuerpo. Estos y otros factores les añadió complejidad a este grupo de animales, permitiendo un mayor control sobre las reacciones metabólicas y el desarrollo de un complejo sistema nervioso. Muchos científicos sostienen que se originaron hace más de 590 millones de años, lo que significa que son anteriores a los registros fósiles que se han hallado. Se especula que estos primeros representantes tenían cuerpo blando y, por lo tanto, dejaron un pobre registro paleontológico. El cordaje fósil más antiguo conocido es Picaya garcilens, un cefalocórdato primitivo que tiene unos 500 millones de años de antigüedad. Entonces, Julián, si entendí bien, los vertebrados forman parte de los cordados. Sí. O sea que todos los vertebrados son cordados. Exactamente. Pero hay cordados que no son vertebrados. Así es. Hay dos grupos
de cordados que no son vertebrados, que son los cefalocordados, también conocidos como anfioxos, y los urocordados, que es un grupo que incluye animales sésiles o coloniales, pelágicos también, muy característicos. ¿Qué animales serían, por ejemplo? Por ejemplo, las alpas, las asidias. No te los ubico para nada, te confieso. Me imagino, Julián. digamos. Sí. Es un grupo que es muy interesante, en particular los urocordados, porque los urocordados se caracterizan por tener una forma larvaria, Bien. en la cual tenemos una cola que tiene una notocorda, como señalaba el informe, y que en un momento dado, en algunos grupos, esa cola se reduce mucho y esa larva de vida libre se transforma en un animalito sésil, y en otros grupos se mantiene con esa forma larvaria, generando una túnica que la rodea y vive suspendido, digamos, en la columna de agua oceánica. Bichos raros. Son animales muy, muy raros realmente y que de hecho hace solamente unos 15, 20 años se relacionaron, digamos, se encontró que están más cercanamente emparentados a los vertebrados que los cefalocordados, que es este otro grupo de cordados, que son animales completamente diferentes, que tienen bastantes características que se consideraron siempre más similares a los vertebrados, como un conjunto de bloques musculares que rodean el cuerpo completamente y una región oral también que era similar, que se la consideró siempre similar a las larvas de lampreas, que son, digamos, los vertebrados más antiguos que se conocen, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo surgieron los primeros cordados? Los primeros cordados, de los cuales se conoce el registro fósil, tienen aproximadamente unos 530 millones de años. Esto quiere decir, naturalmente, que el grupo se originó antes. Claro. ¿Y qué adaptaciones guiaron la evolución de los vertebrados? Bueno, esa es una pregunta muy amplia realmente, ¿no? En los vertebrados podemos pensar como 3 o 4 grandes transformaciones, me parece, ¿no? La historia evolutiva. Creo que la primera importante realmente fue el origen de un esqueleto. Está bien, porque digamos, uno piensa en vertebrados, piensa en columna vertebral, esqueleto. Sin embargo, en el momento en que aparecen los primeros vertebrados, estos tenían un esqueleto que era cartilaginoso. Está bien, de hecho tenían bastantes pocas estructuras cartilaginosas realmente, que eran la región craneana y unos poquísimos elementos vertebrales que no estaban osificados. Bien. El primer cambio importante que hay es que aparece la posibilidad de osificación. Aparece un tipo de osificación que es la osificación dérmica. Y los primeros peces que nosotros vemos tienen grandes escudos, está bien, generados por este tipo de osificación dérmica. Otro paso que es muy importante, que es posterior a la osificación dérmica, es el origen de una mandíbula. Nosotros, es una cosa tan natural hablar de la mandíbula en vertebrados. Sin embargo, hay varios grupos de peces que no tenían mandíbula. Claro. Entonces, aparece la mandíbula. Junto a la mandíbula aparecen los dientes, como los entendemos nosotros, ¿está bien? Rodeando los elementos mandibulares. Y es muy interesante porque a partir de ese momento se empieza a ver en el registro fósil que empiezan a aparecer, por ejemplo, peces de tamaño muchísimo más grande. Hay una diversificación muy importante a ese nivel. ¿Me esperás un segundito, Sí. Julián? Porque voy a hablar sobre el origen de los vertebrados. Voy a establecer una comunicación ahora con Juan Martín Leardi. Juan Martín Leardi es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET y se especializa en paleontología de vertebrados. Hola, Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Contanos, ¿cuándo surgieron los primeros vertebrados, Juan? Bien, cualquier respuesta siempre asociada a los primeros registros en el registro fósil es un poco tramposo, digamos, porque el registro fósil es un poco tramposo en sí mismo. ¿Por qué? Porque como te comentaba Julián, siempre hay mejor preservación de animales que están mineralizados, es decir, que tengan partes duras en su esqueleto, y justamente los primeros vertebrados por ahí carecían de eso. Los primeros registros que tenemos y digamos que no están discutidos son registros de lo que llamamos el Cámbrico temprano. Nosotros el tiempo geológico lo dividimos en una serie de periodos y esos son aproximadamente hace unos 530 millones de años. ¿Y cuáles fueron los primeros vertebrados? ¿Qué animales fueron?
Bien, los primeros vertebrados son unos animales marinos de muy pequeño tamaño. Los primeros o los mejores registros los tenemos del sur de China. Tienen unos nombres siempre complicados de pronunciar, como Halkowichis es uno de ellos. Y tienen algunas de estas características que te comentaba recién Julián. Son unos pequeños animalitos con una cefalización, digamos, una cabeza bien diferenciada, tiene unos órganos, los sentidos pares también bien marcados, como digamos, ojos, cápsulas ópticas y cápsulas nasales, y además la particularidad de tener, tener una aleta con unos radios, unas estructuras que rodean a las branquias sostenidas por cartílago, lo cual es algo bastante particular de nosotros los vertebrados, y también tenemos la presencia de estos elementos vertebrales, los cuales no son idénticos a las vértebras de los vertebrados, sino que tienen una diferencia o tiene una estructura un poco más simple, por llamarlo de alguna manera, que es lo que llamamos los arcuales. ¿Y cuándo aparecen los primeros vertebrados terrestres? Porque por el momento, lo que me venías contando, estamos en el agua, ¿no? Sí, estamos en el agua y en el mar, digamos. Los primeros vertebrados terrestres también, de vuelta, te contaba lo mismo de antes, el registro fósil es bastante tramposo. Lo que acá vamos a separarlos es en dos partes. Lo primero es cuando tenemos el primer registro, lo que llamamos un fósil corpóreo. Digamos, es un fósil que vos y yo podemos agarrarlo y examinarlo con las manos, digamos, un cráneo, una pata, una vértebra. Y esos registros vienen de lo que llamamos un periodo que se llama el Devónico tardío. Eso es más o menos, para que nos ubiquemos, entre 385 y 370 millones de años atrás en el pasado. Esos son los primeros registros corpóreos, pero estos primeros vertebrados terrestres, a diferencia de otros vertebrados, tienen lo que llamamos un quiridio, tenemos una pata con dedos diferenciada. Y justamente ahí es cuando el registro fósil nos permite ver un poquito más atrás, porque tenemos registros más antiguos de pisadas, o sea, no tenemos el animal, el resto corpóreo, sino que tenemos improntas de unas pisadas. Y esas improntas de esas pisadas vienen de tiempos, digamos, más tempranos, que es lo que llamamos ese Devónico temprano, y son aproximadamente entre hace 415 millones de años y 390 millones de años en el pasado. O sea, son previos, pero no sabemos cómo eran esos animales porque solamente conocemos la impronta de sus pisadas. Su huella. Juan, muchas gracias por este rato. Te mandamos un abrazo y volveremos a consultarte. Dale, gracias. Un saludo a todo el mundo del estudio. Muchas gracias. Continuamos, Julián. Hablábamos de clasificación. Bueno, dentro de los cordados tenemos a los vertebrados y hay clasificación dentro de los vertebrados también. Por supuesto. Para entender un poco cómo se clasifican los vertebrados, es importante entender que hay un grupo muy importante de animales que es lo que se llaman comúnmente peces, ¿está bien? Y que cuando pensamos en tetrápodos, está bien que, bueno, como mencionó Juan, digamos, hablamos de tetrápodos cuando tenemos dígitos, cuando tenemos dedos en manos y pies. Esos vertebrados, esos tetrápodos, no son otra cosa que peces muy modificados. ¿Está bien? Entonces, digamos, cuando estamos hablando de clasificación de vertebrados, primero hablamos de un gran grupo que son los gnatostomados, que son los vertebrados que comparten la presencia de una mandíbula. Bien. Luego, lo que reconocemos a partir de ahí es un grupo de vertebrados que tiene un tipo de osificación muy particular, que es el hueso que es preformado en cartílago y que son los llamados peces óseos. Y por otro lado tenemos a los que se llaman habitualmente peces cartilaginosos, que son los tiburones, rayas y quimeras, que son los condrictios. Este es un grupo muy particular, digamos, en el cual se perdió este tipo de osificación dérmica que yo les contaba antes, y nunca tuvieron la osificación endocondral, en la cual el hueso está preformado en cartílago. En el caso de los peces óseos, tenemos también dos grandes grupos, que son los actinopterigios, o los peces que tienen aletas blandas, y los sarcopterigios, que son los peces que tienen aletas lobuladas, adentro de los cuales están los tetrápodos. Ok. ¿Y dónde estamos nosotros en todo esto? Bueno, nosotros somos peces sarcopterigios, tetrápodos, también somos amniotas, es decir, estamos Vamos a llegar a eso también. Emparentados. Bueno, entonces sí, los tengo las amniotas para dentro de un rato. Perfecto. Contame, ¿qué es la columna vertebral? Que parece ser, bueno, la clave, ¿no? Para reunirnos a todos. La columna vertebral es un elemento, realmente una innovación muy interesante que vemos en los vertebrados, que surge, digamos, muy asociada a la notocorda, de la cual hablaba el informe antes.
La columna vertebral está compuesta por elementos individuales, que son las vértebras. Estos elementos, digamos, en muchos grupos se originan como elementos cartilaginosos que durante el desarrollo se osifican, y en otros permanecen cartilaginosos. Pero en todo caso, lo que permite la columna vertebral es actuar como punto de origen e inserción de musculatura que sostiene al cuerpo, ¿está bien? Constituye también un punto de anclaje directo o indirecto de las cinturas. Y de hecho una cosa bastante interesante que pasa es que el hecho que existe una columna vertebral ha sido propuesta por varios autores como la razón detrás del gran aumento en tamaño que vemos en los vertebrados respecto a casi todos los otros grupos de organismos. Tenemos un informe que nos muestra qué son las vértebras para meternos en los elementos que componen la columna vertebral. Lo vemos, Julián, y seguimos conversando. ¿Qué son las vértebras? Cada uno de los huesos que conforman la columna llevan el nombre de vértebra, y en los humanos su cantidad va variando según la etapa de la vida. Así, tenemos 33 durante la gestación y en la niñez, de las cuales 7 son cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 del coxis. Cuando alcanzamos la edad adulta, solo contamos con 26, como consecuencia de la unión del sacro y el coxis que se convierten en un solo hueso. Ellas se alinean entre sí gracias a lo que se denomina cuerpos vertebrales y también por sus apófisis articulares. Además, entre una y otra, hay núcleos de tejido conectivo blando llamados discos invertebrales. Excepto en el caso del primer y segundo hueso cervical, que poseen una forma particular, el resto presenta una estructura similar que se caracteriza por tener un cuerpo, 2 láminas, 2 pedículos, una apófisis espinosa, 2 transversas y 4 articulares. En lo que respecta a las cervicales, por lo general son pequeñas y delicadas, con apófisis espinosas chicas, bífidas y con un agujero en la base de las transversas. Cuando la recorremos hacia abajo, llegamos a las vértebras torácicas, que son más pequeñas en relación con las de las otras partes del cuerpo. En sus caras laterales poseen unas facetas articulares que acoplan con la cabeza de las costillas y otra carilla de la misma naturaleza, pero destinadas a la unión con el tubérculo costal. Cuentan con un pequeño grado de rotación entre sí, pero como están ligadas a la caja torácica, se vuelven casi inmóviles. En cuanto a los discos intervertebrales de la región torácica, crean lo que se llama la cifosis, que no es otra cosa que la curvatura convexa dorsal de la columna. Le siguen luego las lumbares, mucho más robustas que las anteriores, debido a que soportan pesos más altos. Cuentan con un agujero vertebral de forma triangular y sus apófisis son largas y delgadas. Ellas permiten una flexión y extensión amplia, un moderado movimiento lateral y un pequeño margen de rotación de unos 5 grados. Los discos intervertebrales de este tramo crean lo que se llama la lordosis lumbar, una curvatura cóncava dorsal. En cuanto a la forma, las curvas primarias de la columna, es decir, la torácica y sacral, se desarrollan durante la etapa fetal del individuo. En cambio, las secundarias aparecen después del nacimiento. En el caso de la cervical, ocurre como resultado de la elevación de la cabeza, en tanto que la curvatura lumbar es producto del proceso natural de caminar. Ahí veíamos la columna vertebral de nuestra especie, ¿no? ¿Y cómo es el aparato locomotor de los vertebrados en general? El aparato locomotor de los vertebrados está íntimamente relacionado al ambiente en que vivan el grupo del que estemos hablando, ¿no? En el caso de los peces, por ejemplo, el aparato locomotor es sumamente interesante porque está compuesto esencialmente por movimientos de la propia columna vertebral en el agua. Una vez que surgen los tetrápodos, un fenómeno que siempre es muy interesante para pensar es que en muchos tetrápodos el movimiento, el desplazamiento en tierra, sigue estando muy relacionado con movimientos de la columna, en el cual los miembros van auxiliando, digamos, constituyendo puntos de apoyo. ¿Y qué tipo de adaptaciones desarrolló cada grupo? Porque, bueno, no es lo mismo los terrestres que los acuáticos, no, de ninguna manera. En el caso, por ejemplo, de los grupos terrestres, es donde vemos más diversidad en términos de sistema locomotor, y podemos pensar, por ejemplo, desde casos muy particulares, como el caso de los sapos y ranas,
que saltan, ¿está bien? Y para eso tienen modificaciones muy importantes, tanto en los miembros anteriores y posteriores como en la propia columna, a el desplazamiento, por ejemplo, serpentiforme, que es una cosa que aparece de manera independiente varias veces en la historia evolutiva de los tetrápodos, que es una situación en la cual hay reducción o incluso desaparición de las cinturas, y el desplazamiento se da esencialmente por movimientos ondulatorios de la columna vertebral. Luego tenemos casos mucho más extremos como las distintas modificaciones asociadas al vuelo, Claro. que lo vemos en aves, en algunos grupos de mamíferos como los murciélagos. Le vamos a dedicar un programa a las aves muy pronto, pero antes quería preguntarte qué características tiene el aparato respiratorio ahora de los vertebrados. En los vertebrados el aparato respiratorio realmente cobra características muy interesantes, digamos. En primer lugar, el primer aparato respiratorio que tienen los vertebrados en su historia evolutiva son las branquias. De hecho, cuando al principio hablamos de características de los vertebrados, la verdad es que las branquias, el tipo de branquia que tenemos en vertebrados, es una característica única de vertebrados también. Las branquias son tejidos en los cuales esencialmente lo que tenemos es una reducción muy muy importante entre los vasos sanguíneos y el medio externo, lo cual permite que el oxígeno difunda y sea captado por el sistema circulatorio. Entonces, en los primeros vertebrados tenemos branquias. Las branquias son un sistema muy importante de captación de oxígeno en los peces, lo siguen siendo, pero hubo un momento muy interesante en la historia evolutiva de los vertebrados, a donde además de las branquias aparecen los pulmones. Los pulmones esencialmente, ¿qué es lo que permiten? Que este intercambio gaseoso, en vez de darse entre un fluido, que es el agua que baña la branquia, se dé a partir del oxígeno que está disuelto en el aire. Entonces, aparecen los pulmones, ya teníamos las branquias, y después pasa una cosa muy interesante. Ese pulmón, en la historia evolutiva de muchos peces, se transforma en un elemento de flotación, pierde la función respiratoria, mientras que en los tetrápodos ese pulmón pasa a ser el único órgano responsable del intercambio gaseoso en la gran mayoría de los tetrápodos, digamos. Hay casos muy raros que es importante mencionar, y es que en la historia evolutiva de los vertebrados hay algunos pocos grupos en los cuales el intercambio gaseoso se da también a través del tegumento, de la piel. Eso te iba a preguntar, ¿qué es el tegumento? El tegumento es esencialmente toda la estructura corporal que establece el límite entre el organismo y su ambiente. Bien. El tegumento, en función del grupo que estemos hablando, tiene distintas características y esencialmente está compuesto por una epidermis, que es la capa más externa, y una capa interna, que es la dermis. La dermis es responsable en prácticamente todos los grupos que viven en el agua de conformar la estructura que le da integridad al cuerpo. ¿Está bien? Mientras que en los grupos terrestres, la dermis en general es una estructura un poco menos, está menos estructurada, valga la redundancia, y soporta, digamos, siempre a la epidermis. La epidermis en los grupos, esencialmente en todo lo que llamamos peces, se caracteriza por estar compuesto por un tejido que secreta un mucus externamente, que es bastante importante para la protección, por ejemplo, contra bacterias o otros microorganismos, y también es muy importante para asegurar para disminuir el rozamiento con el medio acuático. Claro. ¿Está bien? En los tetrápodos, cuando aparecen los tetrápodos, los primeros vertebrados terrestres, esa capa más externa del tegumento, la epidermis, en la parte más externa de la epidermis pasamos a tener un tejido queratinizado, que es un tejido seco compuesto por células muertas que constituyen una primer barrera para reducir la deshidratación en el medio terrestre. En función del grupo del que estemos hablando, empezamos a ver que hay transformaciones muy importantes en el tegumento. Así es que, por ejemplo, en los anfibios vivientes tenemos un tegumento en el cual, por un lado, la capa de células muertas es muy muy delgada, y en la dermis tenemos varias glándulas multicelulares
que lo que hacen es proteger al tegumento mediante secreción de compuestos defensivos de distinta naturaleza, digamos, y a su vez secretan un mucus que mantiene húmedo al tegumento, que es bastante importante para el intercambio respiratorio. En los amniotas, en este gran grupo, digamos, de tetrápodos que incluye a aves, mamíferos y todos los reptiles, digamos, también no avianos, el tegumento se hace todavía más grueso, está bien, particularmente tenemos mayor grosor en la epidermis, muy asociado a la reducción de pérdida de agua, y tenemos también una cosa bastante interesante, y es que en general todas las glándulas pasan a estar muy concentradas. Bien. Ya sigo, Julián. Vamos a volver sobre los amniotas, por supuesto, y sobre los tetrápodos en el próximo bloque, pero antes te invito a que nos mandes un mail si querés a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_tv. Lo que nos espera después de la pausa es justamente eso, ver cuál fue la evolución de los tetrápodos. Julián, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer escucharte y volveremos a consultar. Gracias por la invitación. Gracias. Ya volvemos. Estamos hablando de los vertebrados, los animales vertebrados esta tarde. En Todo Tiene un Porqué. Continuamos con Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy estamos hablando de los animales vertebrados y vamos ahora a meternos en particular con el origen y la evolución de los tetrápodos. Vamos a conversar sobre eso con nuestra próxima invitada, Claudia Marcicano. Claudia es doctora en Ciencias Biológicas, es paleontóloga y profesora de Paleontología de Vertebrados y de Paleoecología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora principal del CONICET y es miembro del Comité Científico del Programa Internacional de las Ciencias de la Tierra de la UNESCO y la Unión Internacional de Ciencias de la Tierra. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias por volver. No, gracias por invitarme. Te hago esta pregunta, ¿qué son los tetrápodos y qué grupo de animales incluimos dentro de los tetrápodos? Ok, un poco lo dijo Julián antes, los tetrápodos se caracterizan por tener miembros pares, anteriores y posteriores, pero a diferencia de los peces, que en realidad son aletas pares, los tetrápodos tienen dígitos, es decir, dedos, ¿sí?, en el extremo de ellos. O sea, Bien. tienen una mano y tiene un pie. En estos momentos, actualmente, dentro de los tetrápodos están, por supuesto, los anfibios y los amniotas. Y los amniotas incluyen a los reptiles, a los mamíferos y, por supuesto, también a las aves. Que Somos son amniotas, entonces. Somos amniotas. ¿Siempre hay 4 extremidades? Sí, Bien. pares. Ya vamos a ver que en los peces puede haber algún tipo de aletas impares y por supuesto siempre está lo que se llama la cola, es decir, la aleta caudal. ¿Y cuándo surgieron los tetrápodos? Bueno, un poco habló Juan, que hubo un informe al respecto. Claro, él nos hablaba de los primeros vertebrados, ¿no? Sí, las huellas de los primeros vertebrados. Claro, ¿Eran tetrápodos? Eran tetrápodos. Ajá. Lo que él estuvo diciendo eran tetrápodos. Es decir, como dijo Julián, los vertebrados se originaron en el mar y por supuesto hay toda una serie de grupos de peces muy importantes durante muchos millones de años. Los primeros habían dicho del Cámbrico, pero a partir del Devónico, hace más o menos unos 380 millones de años, hubo en algún momento del Devónico, hubo un pasaje de un grupo de peces que de alguna forma invadió el medio terrestre. ¿Sí? Es decir, hubo un cambio evolutivo muy importante donde algunos peces pasaron a tener dígitos, digamos, miembros con dígitos, y de esta manera pudieron comenzar a moverse y a desarrollarse en el ambiente terrestre. La evidencia paleontológica nos dice que fue aproximadamente, se cree, hace unos 380 millones de años. Bien. ¿Y qué Más son o los sarcopterigios? Son esos peces
justamente con los cuales estamos relacionados. Ajá. Julián dijo que dentro de los peces óseos había 2 grandes grupos, ¿sí? Los peces, los actinopterigios, que son los peces que todos conocemos, ¿sí? Los que tenemos en la pecera, o los que vemos en el mar, o los que tenemos en la pescadería. Son los peces de aletas blandas, ¿sí? Mientras que hay un grupo muy particular que son los sarcopterigios, que tienen las aletas carnosas. No es un grupo muy abundante, tampoco lo fue en el registro fósil, que es el grupo que en realidad es el que incursionó y a partir del cual surgen los tetrápodos. O sea que son nuestros antepasados. Exactamente, son nuestros parientes lejanos. Perfecto. ¿El celacanto, por casualidad, sería...? Es uno de los pocos representantes actuales. Actualmente, ese grupo que nunca, como dije antes, nunca fue sumamente diverso ni sumamente importante desde el punto de vista de cuántos había ni cuántos lugares ocuparon. Actualmente llegan solamente muy pocos grupos. Unos son los dimnos, ¿sí? Y los otros son justamente el grupo donde está el celacanto. Son muy poquitos. El celacanto es la criatura que vamos a presentarte. Vamos a hablarte de el misterio del celacanto porque costó bastante encontrarlo, ¿no? Sí, fue encontrado por casualidad. Pero finalmente ahí está. Este es el misterio del celacanto. Los celacantos son peces que se creían extinguidos hace millones de años desde el período Cretácico. Junto con los dipnoi, se sabía que eran los seres vivos marinos más cercanos de los vertebrados terrestres. Aparecieron en el período devónico hace unos 400 millones de años, aunque la mayor cantidad de restos fosilizados que se encontraron son del Carbonífero, que ocurrió hace 350 millones de años. Sin embargo, en 1938, unos pescadores capturaron un ejemplar vivo en la costa oriental de Sudáfrica. El animal fue hallado a unos 60 metros de profundidad en la desembocadura del río Chalumna, en el sur de África. Medía 1,5 metros y pesaba 60 kilos. James Leonard Brearley Smith, un ictiólogo de la Universidad de Rhodes, Sudáfrica, lo analizó y concluyó que se trataba de un espécimen perteneciente al grupo de los celacantos. El descubrimiento hizo que se ofrecieran recompensas para quienes capturaran más ejemplares, y en 1952 se halló un segundo pez, al que se lo llamó Melania anhounae, cerca de las Islas Comoras, en el Océano Índico. Más tarde se descubrió que estos animales eran bien conocidos por los isleños, que comían su carne y usaban sus rugosas escamas como abrasivo. En 1987 se tomaron las primeras imágenes submarinas del celacanto en su hábitat natural. En 1998, Mark Erdman, un biólogo de la Universidad de Berkeley, encontró celacantos en las islas Célebes de Indonesia. Así quedó demostrado que habitan una región muy amplia. En la actualidad, se ven numerosos ejemplares en Kenia, Tanzania, Mozambique y Madagascar, entre otros lugares. El celacanto actual presenta unas similitudes morfológicas prácticamente iguales al de su ancestro fósil. Esto es producto de la lenta evolución que atravesó. Una explicación a este fenómeno es la poca necesidad de adaptación al entorno, como consecuencia de un hábitat estático y la ausencia de depredadores. Se identificaron 2 especies, el celacanto de las Comores, Latimeria calumnae, y el celacanto indonesio, Latimeria menadoennis. Ambas son poblaciones consideradas muy vulnerables y se estima que las dos divergieron evolutivamente en un intervalo que abarcó desde los 6 a 40 millones de años. Los especímenes actuales son más grandes que la mayoría de los fósiles, pudiendo alcanzar el 1,5 metros de longitud y pesar más de 68 kilos. Su color es parduzco en el caso de los asiáticos y azul intenso para los africanos. A diferencia de la mayoría de los peces óseos, posee aletas lobuladas carnosas recubiertas de escamas. Son marinos y durante el día habitan en cuevas situadas en zonas profundas entre 150 y 300 metros, mientras que a la noche suben a la superficie para alimentarse de peces de arrecife. Estos curiosos animales están relacionados con algunos de los restos paleontológicos más antiguos de los que se tenga noticia, y por eso se los puede considerar fósiles vivientes. ¿Y dónde vivían, Claudia, los miembros más primitivos de los tetrápodos? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es pensar un poquito qué nos dice el registro fósil. El registro fósil de los primeros tetrápodos, en general, prácticamente todos esos registros son o de lagos o fluviales. Las huellas que también habló Juan en el informe, hay huellas que están algunas asociadas a ambientes bien terrestres, algunos hasta cercanos a eólicos, ¿sí? O sea, bien terrestres. Y hay un solo registro que está asociado a un delta, o sea, a un ambiente bien marino marginal.
Con lo cual hay toda una discusión al respecto. Porque por lo que dicen los fósiles, estaban bastante dispersos en muchos ambientes distintos, Claro. bien terrestres. Pero hay algunos grupos que tienen, aparentemente podían soportar alguna salinidad. La cuestión es que cuando uno mira el mapa del Devónico, ¿no es cierto? Y pone todos estos registros, que son prácticamente casi todos del Devónico medio alto, ¿sí? Todos estos registros, ven ese mapa, esa paleografía, se ven súper dispersos, ¿ok? Con mar entre medio. Con lo cual uno puede presuponer por ese registro de que en realidad aparecieron antes, pero además tenían cierta capacidad de dispersión entre continentes que en esas estaban separados por agua marina. Entonces lo que algunos creen que en una de esas los primeros tetrápodos aparecieron antes y que tenían cierta capacidad no solamente de poder estar en el ambiente terrestre, pero que los primeros pudieron de alguna forma soportar cierta salinidad para poder dispersarse de esa forma. ¿Y tenían características comunes estos Sí, primeros por miembros de la supuesto. familia? Todos, se cree que en realidad todos estos primeros tetrápodos tienen un ancestro común, es decir, no surgió más de una vez independientemente de la aparición de miembros y de los dedos en estos miembros. Tienen varias características comunes. Muchos de ellos, primero, además de tener esos miembros pares, ¿sí? Los anteriores y los posteriores, las patas con dígitos, tienen, en líneas generales, conservan muchos de ellos la aleta caudal, ¿sí? Porque no son totalmente terrestres, probablemente hayan sido animales anfibios, es decir, que hayan tenido una existencia dentro del agua y que en realidad pasaban parte del tiempo fuera del agua, que utilizarían en una de esas para moverse entre cuerpos de agua cercanos. Parece que estuvieran como en una transición, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchos de estos son bastante transicionales. Conservan todavía muchos de ellos, además de respirar por pulmones, ¿sí? El oxígeno atmosférico. Algunos de ellos conservaban todavía las branquias, y algo que es muy importante es que todos estos primeros tetrápodos mantienen, igual que los peces, la reproducción en el agua. Es decir, sí o sí, como pasa con los anfibios actuales, sí o sí se reproducen en el agua. O sea, que a pesar de que podían hacer ciertas excursiones en el ambiente terrestre, más o menos, ¿sí? Y moverse, siempre tenían que volver al medio acuático y al agua para reproducirse. ¿Me esperás un poquito, Claudia? Sí. Porque voy a seguir sobre la evolución de los tetrápodos. Vamos a hablar con Sebastián Apesteguía. Sebastián es doctor en Ciencias Naturales con orientación en Paleontología. Es investigador independiente del CONICET en la Fundación Azara de la Universidad Maimónides y profesor de Herpetología, Paleontología en la Universidad KS y la Escuela Argentina de Naturalistas. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Muy bien, Juan. Contento de estar acá. Gracias, nosotros también de escucharte y de verte. Contame, porque tiene que ver con esto de lo que venimos hablando, ¿qué fueron las serpientes con patas? Bueno, acá viene todo un tema de identidad, ¿no? ¿Qué son las serpientes en general? Las serpientes son netamente lagartos, un grupo de lagartos que perdió patas y que tuvo adaptaciones que surgieron en sus cráneos, sus cabezas, que les dieron características especiales, como por ejemplo poder comer cosas más grandes que su propio cuerpo, o que su propia cabeza al menos. Entonces se convirtieron en un grupo de lagartos muy exitoso. Pero a veces pensamos en el hecho de que no tuvieran patas como algo, o que tuvieran patas, las primeras, como algo extremadamente raro, y en realidad lo normal en las serpientes es tener alguna evidencia de haber tenido patas, y las serpientes fósiles lo preservan todo el tiempo, porque justamente son lagartos, básicamente, ¿no? Es como nosotros con las muelas de juicio. Claro. Puede haber quienes las tengan y quienes no, pero digamos, lo normal es que estén ahí o dando vueltas o sus evidencias. ¿Y cuándo se hallaron los primeros fósiles de estas serpientes con patas y a qué época se supone que pertenecían, Sebastián? Bueno, el hallazgo de fósiles de estos animales es bastante antiguo. Hay una serpiente en especial allá en Argentina, que es Dinilicia patagónica. Dinilicia fue publicada en 1901, así que es muy viejita, y si bien no estamos seguros de que tuviera patas,
porque los fósiles no lo muestran, lo más probable es que sí. Los parientes cercanos que sí hemos hallado de Deinilicia, por ejemplo, Nahash crionegrina, que recién veíamos en una imagen de sus patas. Nahash muestra claramente una cadera con patas, y Nahash fue encontrada, bueno, por mi equipo de trabajo en 2001, los primeros restos. Y bueno, son serpientes que vivieron más o menos en el rango de los 100 millones de años. Tengo entendido que hay dos versiones, ¿no? O dos hipótesis acerca del origen evolutivo de las serpientes, la teoría marinista y la teoría terrestrista. ¿Podrías contarnos un poco de qué van las dos? Bueno, hubo mucho rollo respecto a dónde se habían originado las serpientes, ¿no? Había como un equipo que pateaba para el lado de que se hubieran originado en el mar, que fueran animales originalmente marinos y por ello relacionados a otros lagartos marinos, por ejemplo los mosasaurios, que alcanzaron tamaños descomunales, ¿no? Animales de hasta 10 metros de largo. Y entonces ese grupo decía que las serpientes eran una versión sin patas, básicamente, de los mosasaurios y que se habían originado en el mar para luego secundariamente hacerse terrestres. Esta es la hipótesis marinista. La hipótesis terrestrista dice que se originaron como uno de los tantos grupos de lagartos terrestres, a veces excavadores, que simplemente perdieron las patas. Bien, ahí estarían las dos versiones. Bien, Sebastián, te agradezco mucho por este contacto. Te mando un abrazo. Gracias nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias a vos. Bueno, estábamos con los tetrápodos y en algún momento habían salido del agua. ¿Te acordás, sí, Claudia? Esto era así, ¿no? Ahora, yo acordarme no me acuerdo. No, claro, por supuesto. Te acordás que me lo habías contado. Ahora, ¿se sabe por qué salieron del agua? Eso es bastante divertido porque, como de costumbre, viste, en todas estas cosas están los Montesco y los Capuleto, ¿no? Bien. Sabemos que en algún momento estos peces arcopterígeos de los que hablábamos, en algún momento incursionaron y fueron capaces de salir del agua y poder moverse y tener locomoción en un ambiente terrestre. Pero bueno, siempre hay como dos teorías encontradas, es qué provocó esta salida, ¿no? Algunos creen que lo que ocurrió fue que la competencia interespecífica, es decir, dentro generalmente de los ambientes acuáticos de agua dulce, para ese momento, para el Devónico, hay muchos grupos de peces. O sea, los peces pasaron del mar a los ambientes acuáticos de agua dulce, lagos, lagunas y ríos. Para el Devónico ya había hace tiempo, mucho antes. Y en ese ambiente había mucha competencia. ¿Okay? Entonces algunos creen que en realidad los tetrápodos salieron un poco empujados por esa competencia, por eso estaban el push y el pull. Bien. Y otros del otro lado dicen que en realidad no, que lo que ocurrió es que, bueno, para ese momento no había ningún vertebrado fuera del agua, con lo cual el ambiente terrestre era así como una especie de Edén. Claro. Había para ese momento, para el Devónico superior, ya había bosques en el ambiente terrestre, había insectos, no insectos, sino artrópodos, y bueno, había una serie de invertebrados. Entonces dijeron, bueno, había un montón de recursos ahí disponibles. Claro. Entonces, bueno, salieron a buscar nuevos recursos. ¿Te quedás con nosotros un ratito? Sí, por supuesto. Que seguimos hablando, vamos a hablar de los amniotas y de otros temas después de la pausa. Los animales vertebrados es el tema de hoy. En Todo Tiene un Porqué. Ya venimos. Seguimos hablando de los animales vertebrados y Claudia, nos contabas que bueno, hubo un gran evento evolutivo cuando aparecen los tetrápodos, pero exacto, para los vertebrados llegarían más novedades después. ¿Qué pasó? Bueno, como dije yo antes, estos primeros
tetrápodos y con los anfibios actuales dependen del agua para la reproducción. Igual que los peces, las gametas masculinas y femeninas se dejan en el agua y ahí ocurre la fecundación. El otro gran evento evolutivo en la historia de los vertebrados, que pasó un poquito después, en el Carbonífero, fue justamente la aparición del huevo amniota. Bien. Es decir, a partir de ahí se independiza, la reproducción pasa a ser interna y además el embrión ya se puede independizar del agua para su desarrollo y eso ocurre dentro de un huevo. Muy bien. Ahí los amniotas. Ahí están los amniotas de los que veníamos hablando desde hace un rato. ¿El Carbonífero más o menos para cuándo eso? Y mira, hace más o menos entre unos 300 y unos 330 millones de años. Ahí entonces aparecían los primeros amniotas y te los presentamos. Los amniotas son un grupo de vertebrados con extremidades e incluye a todos los reptiles vivos, las aves, mamíferos, sus parientes y antepasados extintos. Son la rama evolutiva de los tetrápodos, como se denomina a los animales de 4 patas. Se caracterizan porque el embrión se desarrolla dentro de un conjunto de membranas protectoras. Además, crea un medio acuoso en el que puede respirar y del que puede alimentarse el individuo en formación. Esta particularidad es una adaptación evolutiva que, a diferencia de lo que ocurre con los anfibios, posibilitó la reproducción ovípara en un medio seco, al tiempo que permitió una conquista más eficaz de los hábitats terrestres. El huevo amniota se distingue porque posee una cáscara flexible o rígida que provee protección mecánica, pero que sin embargo permite que pasen gases respiratorios y vapor de agua. Por su parte, la albúmina, como se denomina a lo que conocemos como clara, funciona como un reservorio de agua y proteínas igual que la yema. Se cree que los primeros amniotas aparecieron durante el período Carbonífero superior, que se extendió desde los 350 a los 299 millones de años de antigüedad. Estos habrían surgido a partir de los tetrápodos reptiliformes. Luego de unos millones de años, 2 de los linajes más importantes de los amniotas fueron diferenciándose. Así, por un lado, aparecieron nuestros antepasados sinápsidos, que son una clase de amniotas que incluye a los mamíferos, y por otro, los saurópsidos, de los que evolucionaron los dinosaurios, los reptiles modernos y las aves. Los reptiliomorfos no amniotas, es decir, los anfibios, florecieron junto con sus descendientes amniotas durante muchos millones de años. Los no amniotas terrestres habían desaparecido en el Pérmico medio, pero muchas especies de ambientes acuáticos alcanzaron el final de este período e incluso sobrevivieron a la extinción masiva del Pérmico Triásico. Fue difícil atravesar el Pérmico Triásico, no era para cualquiera. No fue para cualquiera. En realidad, digamos que después de que aparecieron los amniotas, el registro más antiguo, justamente como decía el informe, es del Carbonífero tardío, ¿sí? Hace unos 330 millones de años. Prácticamente en ese mismo registro, en ese mismo lugar donde aparecen esos fósiles, ya aparecen diferenciados esos 2 grandes grupos, que son los saurópsidos, que es el que contiene actualmente a los reptiles, las aves, ¿sí? Y el linaje que contiene los mamíferos, o sea que desde el inicio, prácticamente de su aparición, aparecen esos 2 linajes. Ambos linajes van a ser muy importantes durante el resto del Paleozoico. Van a diversificarse y van a ocupar todos los ecosistemas, digamos, del Carbonífero pérmico, pero no van a ser inmunes justamente a la gran extinción que ocurrió durante el Permo-Triásico. ¿Y se sabe qué se perdió en esa gran extinción? Sí, se perdieron muchos linajes que dominaron. Digamos, es bastante interesante. Si uno fuera capaz de irse al pasado y poder entrar al Pérmico, va a ver que los ecosistemas son sumamente complejos, las plantas, los grupos de animales que tenemos representados. Y después, en el Triásico, esa complejidad prácticamente continúa, pero los actores son diferentes. Okay. ¿Sí? Es como que desaparecieron muchos grupos, ¿sí? Que eran los dominantes de ese momento, y fueron reemplazados por otros. Es decir, el gran linaje no se pierde, o sea, el linaje de los mamíferos continúa, lo tenemos actualmente, el de los reptiles tampoco, por supuesto, muchos continúan, pero digamos que los componentes cambian radicalmente. Hubo como una gran extinción, un cuello de botella que no hizo que desaparecieran por completo, pero sí que se veían tan afectados que después la constitución de esos ecosistemas cambiara totalmente, los actores cambiaron. Pero bueno, son linajes sobrevivientes, digamos. Sí.
Exactamente. Y bueno, esos linajes, digamos que el linaje de los sinápsidos, que es el que contiene los mamíferos, para el Triásico más alto aparecen los mamíferos o los ancestros de los mamíferos, y por el otro linaje, que son de los saurópsidos, también se cree que para el Jurásico, aproximadamente el Jurásico tardío, van a estar los dinosaurios que van a dar origen a las aves, y por el otro lado los reptiles que, bueno, digamos que continuaron, de alguna forma estuvieron. ¿Y por qué hay algunos animales marinos que se consideran tetrápodos? Porque lo son. Es un poco lo que hablábamos antes, que dijo Sebastián, de las víboras. O sea, la pérdida de los miembros pares y de las cinturas puede ser una adaptación secundaria. ¿Qué ocurre? Digamos que las aletas, como podemos ver en los peces, son la mejor forma de locomoción en el agua. ¿Sí? El animal se mueve por contracciones del cuerpo, ondula y las aletas le dan estabilidad, y la cola es la que propulsiona. Es el modelo perfecto para la natación. Si un tetrápodo se vuelve a adaptar al ambiente acuático, en realidad paralelizar de nuevo a un pez en cuanto a su formato, hacerse hidrodinámico, es lo mejor. Entonces vamos a ver que mamíferos como los delfines o las ballenas se reducen los miembros, se hacen más similares a aletas, y también la cola, ¿sí? Va a ser muy importante y es el que propulsa. ¿Sí? Mueven el cuerpo, pero en realidad va a ser la cola la propulsora. Porque es el plan corporal que mejor se adapta justamente un miembro a una natación en el agua. Qué bueno, Claudia, muchas gracias por todo por lo favor. que nos has contado esta tarde. Hablamos de los animales vertebrados. Espero que te hayan dejado todavía ganas de ir a investigar un poco más por tu cuenta, o que te haya servido toda la información que nos dejaron nuestros invitados en el día de hoy. Nosotros vamos a volver a encontrarnos con más preguntas y buscaremos nuevas respuestas, pero sobre otros asuntos, porque todo tiene un porqué. Igual algún día seguro volvemos a consultarte, Claudia. Muchas gracias. Ahora te dejamos con Juani Belkov Andino y Cata Delia, que hacen Altavoz junto a todo su equipo aquí en la televisión pública. A continuación, muchas gracias. Chau, hasta la próxima.